En esta clase vamos a ver introducción a las direcciones de IP. ¿Qué es una dirección de IP? La dirección IP es lo que identifica a una computadora dentro de una red. Obviamente este número de IP no puede ser repetido porque de esa manera habría problemas en la red para poder identificar las computadoras. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos 3 computadoras y las 3 van a tener números de IP diferentes. Por ejemplo, 192.168.2.2. Acá puede ser 2.3 y acá 2.4, o sea 192.168.2.4 y acá lo mismo, 192.168.2.3. Siempre obviamente un punto entre cada número. Entonces cuando las computadoras quieran comunicarse entre sí no van a tener inconveniente porque cada computadora tiene asignado un número de IP. Esto en la vida real sería como el número de documento que te puede dar el gobierno de tu país para poder identificarte. O otro ejemplo sería con las líneas telefónicas. Obviamente cada teléfono tiene su número para poder llamar. Otro ejemplo son los teléfonos celulares. Por ejemplo, cada celular tiene su propio número. De esa manera todos pueden comunicarse entre todos sin ningún tipo de inconveniente. Y para eso es fundamental que ningún número se repita, obviamente. Acá tenemos diferentes tipos de IP. En esto te voy a mostrar las IP privadas. Tenemos clases. Más adelante te voy a comentar las diferentes clases de qué se trata. Pero acá tenemos clase A, clase B y clase C. Acá tenemos el comienzo de las IP privadas, que sería 10.0.0.0. Y después el fin de las redes privadas sería 10.255.255.255. Y lo mismo con la B y la C, que sería 172.16.0.0 y acá termina en 172.31.255.255. Y lo mismo con la C. Esto es muy importante que a la hora de poner una IP en una red interna cumpla con estas normas, porque si uno llega a utilizar otro número de IP vas a tener problemas comunicándote con otros servidores de páginas web o lo que sea que estén dando el servicio y que tengan los mismos números de IP. Por eso es muy importante, como te mencioné anteriormente, para que todo funcione perfectamente, las IP no pueden ser repetidas. Después tenemos IP privadas y tenemos IP públicas. Las IP privadas son las IP que vos podés asignar dentro de tu red. Y las IP públicas son las de internet, las que te asigna el proveedor, por ejemplo, a tu computadora. Por eso que tenemos estos rangos. O sea, las IP privadas tienen su rango para poder ser utilizadas y las IP públicas tienen su rango para poder ser utilizadas y no pueden mezclarse. Otra forma de entender lo que es IP pública, IP privada, la diferencia es como si fuesen en una oficina, en una oficina vos tenés internos dentro del domicilio, que puede ser que tengas 8, 10 o la cantidad de internos que vos quieras, y después tenés los números telefónicos que te asigna tu proveedor, por ejemplo en nuestro caso Telecom. Entonces, los números privados que vos tenés dentro de tu red telefónica o de computadoras van a ser completamente diferentes a los que te provee el proveedor de telefonía, en este caso. Esa sería una manera sencilla para poder distinguir entre IP privadas y IP públicas. Actualmente tenemos las IP versión 4. La IP versión 4 es la más utilizada hasta hoy en día y tiene una limitación de 32 bits. Como habíamos dicho en la clase anterior sobre números binarios, acá ya empezamos a darle utilidad y vamos a aplicar los conocimientos que vimos antes acá. Y después tenemos IPv6, que serían 128 bits. Los bits lo que nos indica es cuán grandes pueden ser los números de IP. Si tenemos 32 bits, por ejemplo, tenemos 192.168.0.1, por ejemplo. Entonces, estos números, para esto sería un byte, y un byte serían 8 bits. Como habíamos dicho anteriormente en la clase anterior,
después tenemos más 8, serían 16, después más 16 de estos últimos dos números serían 32 y ahí llegamos a los 32 bits. Ese sería el número más grande que se puede llegar a formar. El problema con esta tecnología que estamos teniendo hoy en día es que ya se están acabando las IP, porque obviamente tenemos algunas IP utilizadas para el entorno privado y otras IP que tenemos disponibles para el entorno público, que serían las IP públicas.